Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Bajo un poco el volumen y me decís si me escucháis, si me oís y me veis bien. Veis que estamos en una nueva versión de las pantallas. Estamos mejorando también, más bien, pues la empresa suministradora de las clases virtuales, pues están mejorando los sistemas para que la imagen y las pantallas sean más claras. Por aquí me ibais diciendo, ok. Bien, esta noche Josep María nos va a hablar de la intención. No es la primera vez que se habla de la intención. Sabéis que en Conexiones Vitals tenéis varias charlas que están relacionadas con la intención. Esta va un poco indicada para que sepáis cómo será el curso que a finales de septiembre se va a hacer. Veréis que en el calendario de Conexiones Vitals veréis que empieza el 26 de septiembre, un jueves, y después siguen los martes. Esto en el calendario sale. Son 4 sesiones en las cuales ya sabéis que podéis estar en directo y el que no esté en directo podrá verlo en diferido. Se envía a todas las personas que hacen el curso, se envía la grabación al día siguiente. También se envían las pizarras virtuales, que serían los PowerPoints, que sería el material que se envía vía online, y al final del curso también un certificado de Conexiones Vitals. Hoy el milagro de la intención aquí nos va a hablar un poquito de un entrelazamiento de lo que es la espiritualidad y la ciencia, la fe, la creencia y la física cuántica. ¿Qué os parece? Interesante. Por aquí ya veo pues que ya somos unos cuantos y ya iniciaremos. Y como ya sabéis y nos tiene acostumbrado ya Josep María, más adelante tendremos pues un test que lo podemos relacionar con cualquiera de nuestra situación. Es decir, ir cogiendo lápiz, papel y vais a apuntar qué situación queréis trabajar. Por aquí Patri me dice, nos mandáis los apuntes de hoy. Esto se manda en los cursos, es decir, hoy es para que veáis, es como una previa del curso, cómo iría relacionado. Todo de que en los cursos que se hacen pues también hay práctica que se trabaja de una semana a la semana siguiente para que así las personas puedan ir un poco pues trabajando en casa y el tutorial. Hoy al ser charla abierta lo que se hace es colgar en Conexiones Vitals la charla para que la podáis escuchar las veces que sea necesario. Por aquí todos me oís bien, menos Carmina, que de momento dice que me oyen con intermitencias, ¿no? Bueno, espero que se le solucione, porque los demás parece que por aquí todo está ok. Sin más, os paso a Josep María. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros, todos los que de alguna manera compartís, digamos, estas jornadas de los lunes, en los cuales pues intentamos entrar en temáticas que realmente nos puedan ayudar en nuestra vida. Una de estas temáticas es obviamente la intención. Se está hablando muchísimo de la intención por todas partes. Hoy día encontramos libros que nos hablan de la intención, libros, vídeos, cursos. Bien, pero sería conveniente entender realmente qué sucede con la historia de la intención. Porque es una magia, es un milagro. ¿Qué tiene que ver nuestra realidad con la intención? Quizás tendríamos de empezar a pensar en que dentro de nosotros hay también muchas estructuras que generalmente cambian. Se me ocurre, para empezar el día de hoy, pues una anécdota que se atribuye al Buda, al príncipe Siddhartha, precisamente. El príncipe Siddhartha tenía, antes de ser Buda, pues tenía una vida social muy intensa. Y en esta vida social tenía un primo suyo, que era Devanatta, que estaba siempre pleiteando con él. Incluso guerreó contra él, porque le tenía mucha rabia y mucho odio. Cuando él se transformó en el Buda, cuando él de alguna manera empezó a reencontrarse a sí mismo, Devanatta estaba
muy, 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 muy enfadado. Enfadado porque veía que su primo, Siddhartha, había conseguido un mundo interior pleno, cosa que él todavía no había conseguido. Un buen día que Buda estaba meditando debajo de una montaña importante, entonces, bueno, lo que sucedió es por lo siguiente, que Devanatta se puso arriba de la montaña, cogió una roca enorme y dije, voy a acabar con él. Y le tiró la piedra. Pero la piedra rebotó, ¡bum, bum! Y no cayó encima del Buda. El Buda continuó meditando. Al cabo de 2 días, Devanatta fue a ver al Buda a ver si se había muerto o qué le había pasado. Curiosamente se encontró al Buda sonriente que le saludó afectuosamente. Entonces, él se quedó muy parado y Devanatta le dijo, ¿cómo me puedes recibir afectuosamente después que hace 2 días intenté matarte? El Buda se lo miró y dijo, fácilmente te lo voy a hacer entender. Primero, tú no eres el mismo que tiró la piedra, ni yo el mismo que estaba meditando debajo de la montaña hace 2 días. Por lo tanto, no teníamos nada que ver con aquel individuo. Tercero, dentro de mí está la fuerza del amor, y la fuerza del amor hace que todo se transforme. Ciertamente, esta situación es importante, porque nosotros muchas veces quedamos anclados en el pasado. Y este anclaje en el pasado hace casi imposible que nosotros nos demos cuenta que dentro de nosotros y ahora mismo y en el ahora existen otras realidades posibles. Hay una experiencia que hago paralela a algo que a mí también me sucedió en su tiempo. Lo que pasa es que yo era un niño de 11 años y no lo entendí. Pero tengo la suerte de haber encontrado un libro que es de Jaume Soler y María Mercè Conangla, que se llama Aplícate al cuento. Es un libro que os recomiendo, yo he sacado muchas buenas obras de él. Y recuerdo una historia en forma de testamento que se llama El inventario de las cosas perdidas. A mi abuelo, aquel día lo vi distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante, casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que era el último día de su vida. Me aproximé a él y le dije, buenos días, abuelo. Y él extendió su mano en silencio. Me sentó junto a su sillón y después de unos instantes un tanto misteriosos, exclamó, hoy es día de inventario, hijo. ¿Cómo de inventario?, pregunté sorprendido. Sí, el inventario de tantas cosas perdidas. Siempre quise hacer muchas cosas y luego nunca las hice por no tener la voluntad suficiente para sobreponerme a mi pereza. Recuerdo a aquella chica que amé en silencio durante 4 años hasta que un día se marchó del pueblo sin yo saberlo. También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero no me atreví. Recuerdo tantos momentos en que he hecho daño a otros por no tener el valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. También me acuerdo de que en ciertas ocasiones me faltó valentía para ser leal. Y las pocas veces que he dicho a tu abuela que la quiero, y la quiero con locura. Ahora me doy cuenta de esto. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas. Luego su mirada se hundió aún más en el vacío. Se le humedecieron los ojos y continuó. Este es mi inventario de las cosas perdidas, la revisión de mi vida. Y a mí ya no me sirve. A ti sí. Puede servirte. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo. Luego, con cierta alegría en el rostro, continuó. ¿Sabes qué he descubierto en estos días? ¿Sabes cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre? La pregunta me sorprendió y solo atiné a decir con inseguridad. No lo había pensado. Supongo que matar a otros seres humanos, odiar al
prójimo, desearle el mal. Me miró con afecto y me dijo: pienso que el pecado más grave en la vida de un ser humano no es el pecado por omisión. Lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas. Mi abuelo murió aquella misma tarde. Al día siguiente, después del entierro del abuelo, regresé temprano a casa para hacer con calma mi propio inventario de las cosas perdidas, de las cosas no dichas, del afecto no manifestado y empezar a ponerle remedio. Es interesante esta lectura, pero lo que es interesante es que en mí también ha pegado muy fuerte. No era mi abuelo el que había dejado el legado, fue mi padre. Mi padre hablando de su padre. Es curioso que esta situación se nos repite permanentemente. Y es curioso que cuando alguien tiene o presiente la muerte, hace un repaso de toda su vida, de su realidad y sobre todo de su realidad no realizada. Es importante que tengamos claro, pues, antes de empezar la base de la intención, la comprensión de que dentro de nosotros existen residuos del pasado, residuos del futuro que todavía no ha venido y que somos capaces de transformar toda nuestra realidad si queremos a partir de nuestra fuerza de voluntad, a partir de nuestro entusiasmo y sobre todo a partir de la creencia de que podemos. A ver, ¿qué es la intención? La intención, ahora vamos a hablar de la intención desde un ángulo más científico. La intención es una frecuencia, piénselo, una frecuencia de onda. La intención establece un foco de energía en torno a una idea. Primero aparece una idea alrededor nuestro. Esa idea es lanzada al espacio en forma de onda, como os he dicho, y conecta con otras de la misma frecuencia. Es curioso. ¿Cuántas veces hemos pensado algo, hemos tenido una idea y después nos hemos enterado que en otra parte del planeta, muy lejos, alguien ha pensado lo mismo? ¿Cuántas veces hemos estado con el teléfono en la mano para llamar a alguien, ahora con el móvil, obviamente, y de golpe este móvil ha sonado y era esta persona? ¿Cuántas veces? Todos vosotros habéis tenido estos recuerdos, todas vosotros habéis tenido alguna vez yo le diría esta factura, porque es una factura, o sea, una factura es algo que se debe. Y os voy a explicar por qué se debe. Hemos tenido esta factura de tiempo. Es un débito dentro del tiempo. Pero, ¿quién y qué es lo que ha hecho que en un tiempo de futuro pasemos a un punto de presente? Yo estaba pensando en el futuro de una persona y esta persona llama. De hecho, hemos hecho un reclamo hacia el futuro y este futuro se ha hecho presente, ha venido, está aquí. ¿Por qué sucede? La física cuántica nos ha dado, a partir del proceso del indeterminismo y de las posibilidades, nos ha dado la ocasión de poderlo entender. Es importante que si tenemos de establecer más adelante un curso para intentar entrar dentro de esta frecuencia, para intentar entrar en el mundo del cambio de frecuencias, es importante que tengamos claro de que esto tiene que ver con una realidad. Y es una realidad de tipo científico que cambia de realidad. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar nuestra realidad. De hecho, podemos cambiar de dimensión. De hecho, podemos avanzar en nuestra dimensión. Lo hacemos todas las noches. Lo hacemos en estado de vigilia. Lo hacemos en estado de euforia. Y también podemos eternizar, obviamente, en nuestra dimensión con nuestros estados de depresión, angustia, ansiedad, desamor. Y ahí es donde se produce el gravísimo conflicto. Y a partir del miedo que todo esto genera, estamos permanentemente haciendo siempre lo mismo. Pensemos en nuestro abuelo. Si hubiese ofrecido su amor a aquella muchacha, su vida hubiese cambiado. Y a lo mejor yo no hubiese nacido. Porque si este testamento se lo explicó
mi abuelo a mi padre, es posible que yo no hubiese nacido, como a lo mejor mi padre tampoco. Qué cosas, ¿verdad? Es como es salir, una locura, pero cierta. Pero cierta. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el abuelo hubiese recogido una oferta de trabajo que tuvo en su momento, en este caso de tramonista, y se lo hubiese recogido, no hubiese sido jamás litógrafo y por lo tanto no hubiese tenido una empresa de artes gráficas, donde yo me crié prácticamente. Por lo tanto, se hubiese dedicado al teatro, hubiese tenido otro tipo de relaciones y hubiese establecido otra realidad. Simplemente la opción era de seguir o no seguir. Pero en este curso y naturalmente en el día de hoy sabremos cuándo tenemos de seguir el cambio y cuándo no lo tenemos de seguir. Es importante saber que dentro de nosotros existen recursos para saber cuándo debemos cambiar, cómo debemos cambiar y de qué manera. Lo más importante es recoger estos recursos y transformarlos en otra realidad. Si nos encontramos receptivos, el encuentro entre las oportunidades y tu intención se verificarán. ¿Qué pasa? Pues que si tú mandas una intención, esta intención pierde su esencia de tiempo y se proyecta en una hora permanente. O sea, que se establecerán circunstancias para que tú puedas llegar a la intención que te has propuesto. Como dice un poco la pantalla que tenemos aquí delante y que tenéis, antes que enfoquemos cómo funciona todo el proceso de la intención, hemos de saber si tenemos algún dispositivo o traba que impide que este encuentro se produzca. ¿Cuáles son las trabas? Las trabas son simplemente las preguntas no respondidas dentro de nosotros. Estamos todo el día haciéndonos preguntas. Ya os digo que hoy simplemente es una charla. Es una charla para que podamos entrar dentro de un proceso diferente. Pero, atención, ¿por qué se producen estas preguntas? ¿Quién las hace? ¿Somos nosotros? ¿Es una parte de nosotros? ¿La totalidad de nosotros que se hace estas preguntas? ¿Seré capaz? ¿No soy capaz? ¿Me van a aceptar? Si le digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el que mueve estos hilos? Dentro de nosotros existen, como yo diría en el mundo político que vivimos, una colección de títeres y titiriteros, los que hacen mover los títeres. Y realmente es así, pero nosotros en realidad tenemos un teatro y nosotros somos protagonistas de esta obra y por lo tanto tenemos la capacidad de decidir hacia dónde vamos. Y esto es lo que os quiero convencer. Tenemos de romper primero las trabas. Mirad, para entenderlo en física, diríamos que deberíamos recurrir, como hemos hecho otras veces, al experimento de la doble rendija, el patrón de los patrones de interferencia. Mira, si un electrón yo lo hago pasar por una rendija, siempre tiene el mismo efecto. De hecho, nuestra vida es un electrón que siempre pasa por la misma rendija y siempre produce el mismo efecto. Pero si pongo una doble rendija, y eso también lo tenemos nosotros, pensemos que por la noche dormimos, por lo tanto tenemos frecuencias diferentes, entonces las cosas cambian. Cambian y mucho. Cambian y mucho. Pero nuestra realidad solamente cambiará si somos capaces de cambiar nuestra óptica. Siempre me ha hecho mucha gracia el lenguaje de los abanicos. Es una lástima que no lo tenga, a lo mejor le pido a Monse que me lleve un abanico, de los muchos que tenemos aquí. ¿Sabéis lo que es un abanico, no? Es un lenguaje. Es un lenguaje. Y según la sociedad en la que se utilice, tiene un valor, un símbolo u otro símbolo. En realidad todo el mundo sabe para qué sirve un abanico, para dar aire en momentos determinados, pero también es un lenguaje.
que tiene diferentes formas. Nosotros tenemos esta doble rendija, pero en general, ahí, muy bien, ponte delante, muy bien, ahí tenemos un buen abanico. Sí, recuerdo que hace muy poco bailamos un paso doble de esta manera, ¿no? En un escenario. Muy divertido, ¿eh? Bien, ahí tenemos este abanico. Es que es importante que lo veáis. ¿Cómo funciona un abanico? Se abre y se cierra. Bien, nuestra vida no vive de una rendija sola, pero tenemos la desgracia de que la otra rendija que tenemos la tenemos demasiado cerca de nosotros. No somos capaces de despegarla más. Es como nuestros ojos están demasiado centrados. Siempre también me ha hecho y he investigado el por qué, por ejemplo, los caballos tienen los ojos más abiertos y los perros más cerrados. Y una de las conclusiones que saqué es que los caballos están centrados en la mente y en el futuro, mientras que los perros están centrados mucho más en el pasado y por lo tanto están muy atados emocionalmente a todo lo que conocen como punto de seguridad. Los caballos no tienen este punto de seguridad, por esto les han de poner algo en los ojos, porque si no, ellos avanzan y de alguna forma recogen, cuando están libres, o sea, no están montados por nadie, cuando están libres, tienen una visión enorme del horizonte. No hay posibilidad de controlarlos. Por esto han de llevar pues una especie de arnés delante para que de alguna manera, como una especie de elementos que controlen su vista, para que no pueda ver la amplitud. Es curioso esto. En cambio los perros, no, los perros se centran en el pasado. ¿Por qué será esta amplitud? Pero pensemos en la doble rendija, no me he perdido. Nosotros dormimos y cuando dormimos tenemos una amplitud de miras enorme, si conseguimos hacerlo. Somos capaces de observar otra realidad. Y curiosamente lo que sucede es que el tiempo en esta realidad es absolutamente diferente a la realidad cotidiana. Pero no te preocupes, como están tan cerca uno de otro las rendijas, entonces pues de alguna manera no pasa nada. Yo me levanto por la mañana, continúo haciendo lo mismo, me levanto a las 6 de la mañana, me voy a un trabajo que me gusta o no me gusta, después como al mediodía, aunque no tenga hambre, después por la tarde me voy con los amigos no sé dónde, por la noche llego a casa, siempre con la misma cara, siempre me encuentro a la misma persona, en fin, lo que yo entiendo por la realidad cotidiana. Después me pongo a dormir y vivo otra realidad, pero no la aplico. Al día siguiente, ¿por qué? Porque mis rendijas son muy cercanas. Me hace gracia, por ejemplo, el abanico. El abanico yo puedo abrirlo totalmente. Entonces, puedo hacer un cambio. Ahora, y puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo hacer un ángulo con el abanico más o menos, un ángulo de 90 grados. Claro, el ángulo de 90 grados es un ángulo que tiene que ver mucho en el lenguaje del abanico, cuando se pone así, a ver si me podéis ver, es un poco así, 90 grados. Es que quien lo sabe hacer, lo hace muy bien. Yo soy muy poco experto. Quiere decir, ven que hablaremos del tema. Pero puedo hacer un ángulo de 120 grados. Y cuando me pongo en ángulo de 120 grados, quiere decir, estoy interesada porque el abanico lo lleva más bien una mujer cuando habla con un hombre. Si lo hablo totalmente, le estoy diciendo, viento, necesito otra proyección, la tuya no me interesa. Y si realmente cierro prácticamente el abanico y lo dejo en un ángulo obtuso, en un ángulo agudo total, quiere decir, vente inmediatamente porque te necesito. ¿Qué cosas, verdad? Bien, pues cuidado porque la doble rendija, este experimento tan maravilloso para entender cómo los fotones de luz
pueden intercalarse para hacer una realidad, son así, 90 grados. 90 grados es la forma en que se interfieren entre ellos, ¿veis? Ahí podéis verlo, los ángulos de interferencia. Los ángulos de interferencia en 90 grados están muy juntos entre sí. Los ángulos de interferencia, ¿sabéis qué quiere decir? Que las circunferencias se entrecruzan Sí, entre ellas, se ve bien, ¿no? Sí. para que quede claro. Sí. Veis que mientras más cerca está, rendija, el ángulo es más cerrado, claro, más agudo, y más obtuso, es decir, más abierto, más de 90, para decir algo, mientras más lejos estén. Claro, ¿lo entendéis todos? Porque esto es muy importante, es importantísimo. Porque nosotros vivimos en un mundo de la luz reducida, que llamamos. Este mundo de luz reducida, de tercera dimensión, se llama así, que es lo que nosotros vivimos, es un mundo que tiene muy poco vacío, fijaos. Es un entrelazado donde hay muy poco vacío. El vacío es el punto de la idea, el punto donde nosotros debemos peregrinar para transportar la intención. Por lo tanto, si nosotros continuamos permanentemente con la realidad cotidiana, los resultados siempre serán los mismos. Será muy difícil que a 90 grados de ángulo podamos, de intersección de los fotones, podamos conseguir un cambio en la estructuración de la luz. Pensemos que la forma que nosotros tenemos es un contenedor de luz. En realidad es un contenedor de agua y el agua se transforma en luz. Por lo tanto, los entrelazamientos cuánticos tienen mucho que ver con este proceso. Es muy interesante pues darnos cuenta de ser capaces de cambiar la óptica de 90 grados. El entrelazamiento cuántico, como el futuro, puede influir en el pasado. Esto lo tenemos aquí y tendremos también una lectura que haré ahora. Bien, hemos hablado del entrelazamiento, pero este entrelazado, si nosotros en vez de utilizar el abanico en 90 grados, lo utilizamos en 120 grados, estamos entrando en lo que decíamos, estoy muy interesado. Quiere decir que quiero cambiar algo, pero no sé cómo cambiarlo. Quiero cambiar algo. Quiero cambiar algo. Quiero cambiar algo, pero no sé cómo cambiarlo. Y esta es la cuarta dimensión. Es muy interesante porque en el curso hablaremos de la cuarta dimensión. También os hablaré de alimentos para llegar a ella. Muchas cosas hay que estudiar. No solamente es una parte de nosotros. No es lo mismo lo que comemos. No es lo mismo comer por la noche o no comer. No es lo mismo masticar que no masticar. Podemos entrar en la cuarta dimensión gracias a esto. Fijaros, tan simple. No es igual hacer el amor que no hacerlo. Y cuando hablo de hacer el amor, estoy hablando de hacer una sexualidad tántrica completa. Entonces entras en un estadio en el cual todo es posible. Puedes cambiar la estructura. Siempre, en estos casos, os tengo de hablar de un motor. El motor de que hablaba el Buda, el amor. El amor es el que transforma la agresión en una simple experiencia. Es muy importante que nos demos cuenta de este proceso. Por lo tanto, no es lo mismo una integración a 90 grados, realidad cotidiana, a 120 grados, una realidad más etérea, con posibilidad de cambio, que una realidad a 360 grados. Perdón, 180. A 180 grados, que quiere decir cambio completo. Si estoy en el cambio completo, puedo llegar a los 360 grados, que es donde está la intención. Claro. Entonces, las intersecciones son muy etéreas. Hay mucho espacio para que entre el no espacio dentro de nosotros. Para que nuestra intención se pueda realizar, tenemos de entrar en lo que se llama en física el hiperespacio, y el espacio que no es el espacio, el lugar donde no hay ni tiempo ni espacio, o sea, el lugar neutro. En este lugar neutro generamos una situación de espacio y tiempo con una matriz que será naturalmente la intención que nosotros proyectemos. Es muy importante que nos demos cuenta de todo este tema. Es interesante hablar del experimento de Bruckner,
Porque, por ejemplo, porque él era un gran matemático y consiguió hacer ecuaciones para demostrar que el tiempo no existía. Pero aquí os voy a hacer otra lectura increíble, pero cierta, absolutamente cierta, y que de alguna manera nos va a dar la posibilidad de entender que nuestro futuro puede ser a la vez nuestro presente. Nuestro futuro se puede intercalar y del futuro podemos sacar nuestro presente. Y para desarrollar la intención necesitamos este viaje al futuro. Os explicaré. Estoy hablando de un libro extraordinario que se llama El experimento de la intención. Su autora, Lynne McTaggart, también es autora de un libro interesantísimo que se llama El campo, tiene la virtud de aglutinar experiencias importantes de científicos importantes que han hecho experimentos importantes. Entonces ahí vamos a hablar del experimento que nos habla de Leonard Levi-Bothy. Levi-Bothy es un científico israelí. En la víspera del año 2000, Leonard Leibovitz, profesor de medicina interna y científico honorado en Israel y experto en informaciones hospitalarias, realizó un estudio sobre el efecto de la oración curativa con 4.000 adultos que habían desarrollado una infección durante su estancia en el hospital. Preparó un riguroso protocolo usando un generador de números aleatorios para dividir a los participantes en dos grupos, de los cuales solo uno sería objeto de oraciones, y con un impecable sistema de doble cierre. Ni los pacientes ni el personal del hospital sabían quién estaba recibiendo tratamiento. De hecho, ni siquiera conocían que se estaba realizando un estudio. Los nombres de todos los pacientes que estaban en el grupo de tratamiento fueron entregados a un individuo que rezó un momento por la salud y la plena recuperación del grupo en su conjunto. Leibovitz estaba interesado en comparar 3 resultados entre los grupos que fueron objeto de oración y los que no lo fueron. El número de muertes en el hospital, el tiempo total de estancia en el hospital, o sea, las 3 variantes, el número de muertes en el hospital y el de tiempo de duración de la fiebre en las estancias hospitalarias. Al analizar los resultados, empleó varias medidas estadísticas para evaluar la importancia de cualquier diferencia. Como suele suceder, el grupo que fue objeto de oración tuvo menos muertes que el grupo de control, 28,1% frente al 33,2%. Es un 5% menos. Aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, lo que sí fue científicamente revelador, sin embargo, fue la gran diferencia que hubo entre el grupo que fue objeto de oración y el grupo de control en lo que respecta a la severidad de la enfermedad y el tiempo de curación. Las personas que fueron objeto de oración tuvieron una fiebre de mucha más corta duración, pasaron menos días en el hospital y se recuperaron más rápido que el grupo de control. El tema de la investigación de Leibovitz, los efectos curativos de la oración, no era desde luego ninguna novedad, todos lo sabíamos que esto pasaba. Pero su estudio presentaba un giro que sí era muy novedoso. Los pacientes habían estado en el hospital entre 1990 y 1996. La oración se realizó en el año 2000, entre 4 y 6 años después. ¿Qué os parece? Y había afectado el futuro había afectado al presente. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, esto es muy interesante, por esto os lo explico, porque realmente estamos hablando de pruebas científicas. Estamos ante algo que científicamente se puede probar. Después pasaremos a hacer pruebas prácticas, porque ya sabéis que lo científico, si no es práctico, no sirve. Pero sí que es muy importante que os deis cuenta de que la intención viaja en el espacio y el tiempo.
Bien, pasaremos. Aquí al final decimos, es muy posible que cada acción que realicemos y cada pensamiento que tengamos en el presente altere nuestro pasado, pero también puede transformar el futuro. Y el futuro puede transformar nuestro presente y también, naturalmente, romper el estigma de nuestro pasado. Y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta. Somos el resultado de una gran cantidad de inercias. Inercias que de alguna forma generan una densidad de frecuencia de onda que nos hacen repetir siempre el mismo patrón. Al repetir el mismo patrón de frecuencias, siempre establecemos la misma forma y siempre estamos igual. Pero os quiero demostrar también, cosa que haremos en el curso, que podemos cambiar nuestro cuerpo si queremos y que de hecho lo hacemos y que, curiosamente, esto lo podemos hacer de una forma caótica y destructiva o totalmente constructiva y proyectiva para poder conseguir, lógicamente, nuevas acciones espirituales y nuevos cambios internos. Por aquí hay una pregunta que te Sí. dice Patri. ¿Rezaron en el futuro a enfermos del pasado? Sí, sí, sí. Y se consiguió, atención. En realidad, ¿cómo en el pasado sucedió lo que se hizo en el futuro? Te lo voy a decir, porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Y por esto sucedió. O sea, los números eran matemáticos y aleatorios. Por lo tanto, nos dieron, bueno, todos los que estamos estudiando esto, desde un punto de vista serio, nos dimos cuenta desde entonces, hace mucho tiempo que trabajamos la intención. Estamos hablando de 10, 15 años, donde esto es fundamental. Pero si algunos de vosotros conocen un poco mis libros, sobre todo Dioses en el desempleo, escrito en el año 1990, como lema del libro yo decía lo siguiente: la vida no es una búsqueda, la vida es un encuentro. Y esto es fundamental para que la intención se proyecte, porque debemos de estar atentos a las circunstancias. La vida siempre nos dará todo aquello que le pidamos y más, pero sobre todo si no lo buscamos. Esta es un axioma que tenemos de utilizar permanentemente. El buscar algo es un punto de bloqueo para conseguirlo. Os lo digo. Bueno, como todos ya sabéis, es un tema difícil, ¿no? Por aquí Ana María dice, es difícil de comprender esto. Claro. Y Patri dice, ¿dónde estaba escrito? En el campo punto cero. Si tengo de hablar de física cuántica, os hablaré en el campo del no tiempo. Solamente puede estar escrito en un lugar donde no haya tiempo, porque ahí el tiempo no ha existido. Puedo explicaros un millón de experimentos hechos de forma más o menos rigurosa y que han dado la razón a este experimento del cual os acabo de hablar. Y te preguntan también sobre el experimento, dice, ¿y los enfermos sabían que gente del futuro rezó por ellos? No, en absoluto. Se enteraron después de que se hiciera la prueba. Y como os digo, fue una realidad. Sobre todo, en el caso de las muertes, pensad que es un 5%. No es mucho, pero es un 5%. Y después os explicaré, si tenemos tiempo, el por qué en las muertes es menos. Es menos, porque como en el testamento del abuelo, la persona ya ha entrado 2 o 3 días antes en el tiempo, en el estado, digamos, de transición. Y entonces todos los que han entrado en este estado de transición, en general, tienen el derecho de elegir. Y sabemos también que muchas personas, cuando han iniciado este proceso, si es que están en un estado de tranquilidad y no estrés, eligen no volver. Eso es otro. O sea, ahí pueden no volver al tiempo, a este tiempo. Quiero decir que la existencia nunca termina, pero lo que sí termina es la estructura dentro del tiempo de la tercera dimensión. Y esto es importante. Aquí tenéis un poco en esta pantalla los ángulos, el ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo agudo, y ahora vamos a hablar, que es el punto de confluencia de los fotones en la luz,
Y ahora vamos a hablar de los 4 dones. Espero que esta charla la voy a centrar en estos 4 dones, que son los 4 dones esenciales para que una intención pueda llegar a realizarse. Es importante que entendamos, ante todo, y tengamos una gran diferenciación dentro de nosotros, un canal de comprensión de lo que realmente es un deseo y lo que es una intención. Eso lo entenderemos rápidamente cuando veáis la pizarra que os he puesto después. Vamos a ver. Primero tenemos que entender algo más de física, que es la resonancia. Para esto tenemos que entender un poco lo que es una onda escalar. Mirad, utilizad la imaginación. Por favor, utilizad la imaginación. Si nos ponemos a hablar de física es muy difícil hablar de ondas escalares. Tendríamos de hablar de ecuaciones matemáticas y aparte tendríamos de hablar de algo que se nos escapa a muchos. Primero porque estamos hablando de las opciones de oportunidades. La física cuántica habla de la oportunidad como posibilidad de que un electrón se transforme en partícula y no en onda. Pero cuando hablamos escalar, cuando tú dices escalar, ¿qué representa para vosotros escalar? A ver, decidme, ¿qué representa? Escalar. La palabra escalar. No sé, algo que no es lineal. Algo que no es lineal. Algo que, pero, ¿qué? Algo que está por encima. Algo que sube. Algo que sube. Algo que sube. Una onda escalar es una onda que sube. En la Biblia hay un párrafo muy interesante que es la escalera de Job. Para llegar arriba. Es una forma de llegar arriba, pero ¿a dónde arriba? Incluso por aquí dicen para superar obstáculos. ¿Sabes? Para superar obstáculos, escalar. Esto es la palabra. La palabra tiene fuerza, tiene valor. Todas las palabras que nosotros podemos pronunciar, de alguna manera, tienen una matriz. Y además se escriben de una determinada manera, que también es una matriz. Por lo tanto, cuando hablamos de ondas escalares, representa potencialidades. A esto le llamamos potencia. La potencialidad de neutralizar situaciones de espacio y tiempo. O sea, dentro de nuestra realidad, incluso nuestra realidad diaria, hay diferentes facetas de espacio y tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos ganas de llegar a casa. Y entramos nerviosos en un transporte público, en el metro. Supongamos, y somos un chico joven, y tenemos muchas ganas de llegar a casa para, no sé, para cualquier cosa, porque estamos cansados. Pero caramba, en el metro te encuentras una chica preciosa que también tiene muchas ganas de llegar a su casa. Pero resulta de que hay un flechazo. Entonces, rápidamente alargamos el tiempo de estancia en donde, si es posible, dentro del transporte público. Y si no, después salimos los dos juntos del transporte público y a lo mejor vivimos en la misma escalera o vivimos quizás en la misma calle. Si ya la misma escalera sería mucho. Ya nos habríamos conocido antes. Pues perfecto. ¿Qué ha pasado? Que aquel tiempo que lo queríamos muy corto se ha hecho muy largo. ¿Pero cómo lo hemos sentido nosotros? Corto. Estoy haciendo una experiencia típica de adolescentes enamorados. ¿Y cuántas veces hemos tenido mucha prisa en hacer algo, pero hemos encontrado un escaparate donde había pues algo que nos interesaba y se nos ha perdido el tiempo mirando el escaparate? Pues, esto es un proceso de onda escalar. Quiere decir que tenemos un proceso de onda escalar. Nuestro estado, lo que pasa, atención, que según donde tengamos esta onda escalar, tendremos una resonancia u otra. Por ejemplo, si nuestra resonancia está en la tensión, en la angustia, en la ansiedad, ¡ja! Mirad, estáis viendo un partido de fútbol. Estáis viendo un partido de fútbol. Y en aquel momento
faltan 5 minutos para terminar y vuestro equipo, al terminar el partido, está ganando por 2-1, supongamos, y está atacando permanentemente el equipo contrario. Los 5 minutos que nos faltan son tremendamente largos. Pero si estamos en el equipo que está atacando y tiene que empatar el partido, y nosotros somos fans o somos aficionados del equipo entonces pues el tiempo se nos hace tremendamente corto, solamente 5 minutos o todavía 5 minutos. ¿Dónde está la realidad del tiempo? Esto es la resonancia escalar. Quiero que entendáis que dentro de nosotros se producen ese tipo de resonancias. Entonces, pues lo importante es vivir en un equilibrio resonante, en una faceta de una onda escalar. Y esto explicaremos un poco de qué va cuando hablemos. Y para que la intención pueda viajar, necesitamos establecer este equilibrio escalar. Digamos, necesitamos tener dentro de nosotros esta tranquilidad. Y también tenemos, obviamente, métodos y sistemas para conseguir esta tranquilidad. Vamos a estos 4 dones. Por aquí una pregunta, Patri, dice, Sí. ¿esa es la teoría del tiempo que se mueve a diferente velocidad? Claro, claro. El tiempo se mueve mucho de acuerdo con esta velocidad que os he dicho de interrelación de los fotones. Los fotones representan la luz. Nosotros vivimos en una realidad de luz, pero esto no quiere decir que más allá de esta realidad de luz no existan otras realidades. Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil poderlas entender, pero existen. Quiero deciros que tenemos de ser muy conscientes de esto que os digo. Y para conseguir que realmente la intención funcione, bien, vamos a tomar un camino y espero que este camino nos ayude a cambiar conceptos de pensamiento. Porque claro, todo el mundo dice, bueno, yo tengo una intención, pero esto no se realiza. Bien. No se realiza. ¿Pero por qué no se realiza? Porque no estamos en el proceso escalar adecuado. Ahora vamos a estudiar cómo ponernos de acuerdo con el proceso escalar. Los 4 dones, esencial. Primero, intención, idea. El ángulo de incidencia tiene que ser de 360 grados. ¿Qué partículas existen a 360 grados? Existen partículas que van más allá de la luz. Hoy día la física cuántica las estudia, los bosones de quarks, en fin. No vamos a entrar ahí. Nosotros a esta partícula la llamamos sion. ¿Qué es el sion? El sion es una partícula que se encuentra entre otras múltiples partículas que no tienen ni espacio ni tiempo, pero que resuenan entre sí. Vosotros diréis, eso, ¿y cómo es esto que resuena? Bien, haremos una analogía con la nube. Bueno, ya sabéis que el agua tiene un ciclo, y dentro de nosotros somos una botella de agua. Dentro del ciclo del agua, en el ciclo del agua se produce, el agua está en un mar, está en un lago, está en un charco, y entonces se evapora. Al evaporarse genera gas, es un estado. Es un estado. Nosotros, el estado de sueño es un estado de gas etéreo. Y después, esta agua entra dentro de una nube. Perfecto. Este sería el punto cero del agua, en este caso. El punto cero del agua es allí donde hay una serie de gotas que se juntan por resonancia. Y se mantienen allí arriba, como, bien, hasta que son atraídas por un punto de calor que está en la superficie de la Tierra. Este punto de calor, de humedad, pueden ser los árboles. ¿Dónde llueve más? ¿Dónde hay más árboles? ¿Dónde hay más vegetación? Es un punto de atracción. En aquel momento se produce una alteración en la atmósfera, hay un cambio, ¡pum!, se hace el amor. Las nubes hacen el amor entre ellas, o sea, de alguna manera las presiones frías y las calientes se alteran y se ponen inversas y empieza a llover. Curioso, ¿verdad? Vale. Y al llover se individualiza el agua. Pero, atención,
esta agua entonces sí tendrá proyecciones de luz, y lo veremos, tendrá proyecciones de sonido, chac, caerá en el suelo, y finalmente hará muchas gotas juntas, harán un agujero en el suelo, o generarán un charco. Pero no todas las gotas van a llegar al suelo. Por fricción y frotación, algunas de estas gotas se transformarán y cambiarán el estado, y se transformarán en ozono. Es muy interesante que veamos todo esto porque esto es una permanente transformación. Nosotros vivimos en una transformación y cuando hablamos de la intención, idea, quiere decir que en muchas ocasiones nosotros le damos a la idea y de la idea viene la intención. ¿Y cómo proyectar esta intención? En principio, ¿cómo tiene de ser la intención? Como veremos más adelante y al final de hoy, y en el curso que haremos, la intención debe ser pura. ¿Y esto qué quiere decir? Bien, si nuestra intención está llena de densidad, puede ser que interfiera con la densidad. Cuidado que nosotros con la intención podemos también trastornar el medio. Después veremos qué representa esto de trastornar el medio. Pero la tendencia será que nos quedaremos en el medio. Os explicaré una experiencia personal que me ha preocupado últimamente. Bien, yo siempre he pensado, y continúo pensando, que la violencia no conduce a ninguna parte. Siempre me ha chocado experiencias que me han contado en la consulta de personas que, por ejemplo, han estado en la guerra y que eran incapaces de pegar un tiro a nadie, pero que de golpe y por una situación de epigenética del entorno, de lo cual también tendríamos que hablar en alguna ocasión, creo que tenemos un curso de epigenética, ¿no? Sí. Pues porque para mí es importante la epigenética del sistema. Esta persona en un momento dado se ha puesto a disparar una ametralladora y ha empezado a matar gente y me decía esta persona, estaba hablando de una situación que había sucedido precisamente en la guerra de Corea, y estoy hablando de una persona que me vino a ver. O sea, dice, no pude comprender nunca cómo yo estaba disfrutando disparando. Bien, a mí me dejó un poco confuso, pero durante estas semanas hemos tenido una plaga de cucarachas en nuestra cocina y en nuestra casa. Esto es debido a que hicieron una fumigación en las cloacas de la calle donde vivimos y por lo visto las cucarachas pues se marcharon de su hábitat y nos invadieron. Al principio yo hice meditaciones y también hice un trabajo radiónico. No funcionó. ¿Cómo es que me funciona en muchos casos? Sobre todo si son neutros y personales, pero bien. Porque cada vez que yo hacía las inducciones radiónicas, estaban indudablemente, dentro de mí había un cierto resquemor, había una cierta rabia. La rabia conecta con la rabia, es una resonancia. Finalmente, tuvimos de intervenir por los años, tuvimos de poner veneno en determinadas partes. Y bueno, obviamente esto dio resultados, pero el resultado es que yo, que nunca ni siquiera mato una mosca, estaba matando las cucarachas con la mano. En un momento dado dije, José María, ¿qué haces? Pero lo cierto es que estaba disfrutando haciéndolo. ¿Qué es lo que realmente me llevó a tener este concepto? La epigenética del espacio. Es indudable. Había colocado mi rabia, mi rencor, mi trabajo, mi situación de tensión y había conectado con un campo de tensión. Esto produce también una intención malévola. O sea que cuidado, tenemos de conocer. Ahora, yo os explicaré qué diferencia había. Yo, cada vez que encontraba una cucaracha, se me revolvía el estómago, abdominal.
Pero cuando encuentro una persona que amo, lo que se me revuelve es el corazón pericárdico. ¿Entendéis un poco? Al final he cambiado un poco mi forma de pensamiento de las cucarachas. Aunque obviamente no podíamos convivir con ellas. Se nos comían la comida, entraban dentro de los frigoríficos. Era Se terrible. comían la alga nori. Se comieron la alga nori. Me la dejaron a topos, me la dejaron. Bueno, no tuvimos otra alternativa que actuar. Claro, tenía muy buena salud, podéis entender, claro. Claro, no se morían nunca. Alimentación biológica, pero me refiero que yo mismo entré dentro de esta resonancia. ¿Entendéis lo que representa la resonancia? Esto explica que cualquier persona en un momento dado puede entrar en una resonancia de violencia. Bien, atención con la intención. Pues la intención puede tener muchas facetas. Escalarmente puedas entrar donde quieras entrar. Bueno, el primer de los dones, pues, intención pura. ¿Qué es la intención pura? Mirad, siempre tengo de deciros, y lo veremos cuando hablemos de intención, que los deseos se disfrazan de intenciones. Y ahí es donde debemos de afinar. Por otro lado, dentro de todo, no hay que esforzarse en nada, pero hay que tener cultura del esfuerzo. Y vosotros me diréis, bueno, esto es una incongruencia. O sea, si no nos tenemos de esforzar en nada y todo se nos da, entonces, ¿cómo es que tenemos de tener cultura del esfuerzo? Pues sí, el esfuerzo es el de estar ahí. Nuestra ansiedad nos hace salir de ahí para hacer no sé cuántas cosas. Y por lo tanto, la cultura del esfuerzo es la cultura de saber estar ahí. Y esto cuesta mucho, pero lo explicaremos. Soy un estudiante de tercera división, pero bueno, ya no estoy en cuarta regional. Quiero decir que he podido superar algunos pasos. Los que estéis ya en primera división, pues lo que os diga seguramente os sonará vacío. Pero los que todavía estéis en esta tercera dimensión, veremos que podemos y poco a poco cambiar nuestra mentalidad y hacer cambios importantes en nuestra vida. De hecho, yo lo he conseguido. Incluso he cambiado mi forma en los últimos 10 años, mi estructura física. Pero ahí he incidido y han incidido una serie de circunstancias. Vamos a ver. Otro don importante es la capacidad de proyectar en la luz. ¿Qué quiere decir proyectar en la luz? El ángulo de incidencia de la luz es de 180 grados. Por lo tanto, es como la capacidad de visualizar en el futuro lo que nosotros necesitamos en la actualidad, lo que realmente sentimos como necesidad en la actualidad. Tenemos de visualizar, tener la capacidad de visualizarlo como si ya estuviera. Esto es muy importante. Por lo tanto, el tipo de trabajo en la visualización es realmente el mundo fotónico. El mundo fotónico a 180 grados es un mundo del abanico abierto. ¿Sé qué os decía? El abanico abierto. Pero para tener el abanico abierto quiere decir viento. Quiere decir, todas las posibilidades son válidas. Todo lo que hay alrededor mío puede ayudarme a ¿qué? A que se realice mi intención. Todo lo que va a pasar alrededor mío me va a ayudar a conocer el camino del encuentro con la intención. Atención a la meditación, atención a muchas cosas que habrá que hacer. Por lo tanto, la cultura del esfuerzo será hacer meditación, hacer un programa, trabajar en uno mismo. Y esto, amigos míos, es cultura del esfuerzo. Continuamos. Verbalización, el sonido. El idioma, la música, el ángulo de incidencia, 120 grados. Fonones. Los fonones viajan a una velocidad inferior al fotón, pero resuenan. O sea, los fotones proyectan, como hemos dicho antes, la visión. Y los fonones la hacen resonar. O sea, ya tenemos una escala
los iones arriba, una visualización y realmente una resonancia. Son tres cosas fundamentales, una vibración resonante. Ya tenemos una máquina prácticamente de hacer o de traducir a realidades las intenciones. Y finalmente la escritura, que es la materialización, que puede ser, como ya veremos después, que es un ángulo de incidencia de 90 grados, puede ser jeroglífica, simbólica, alfabética, veremos la diferencia. Pero la escritura nos lleva a la materialización. En este caso hablo de los agradecimientos. Agradecer. ¡Pam! Cuando hablas del grado de incidencia, ¿tiene que ver también con la visión de apertura de la vida? Sí, Es sí. decir, Sí, si la es más apertura de la abierta vida, o más claro. cerrada, nuestra visión tendrá que ver también con la apertura de esta incidencia fotónica. Pues claro que sí. Mira, hoy día la incidencia del tiempo está cambiando. Tiempo atrás, hablamos del siglo XIX, XVIII, la gente medía el tiempo por la distancia en la cual se encontraba. Esto era una realidad. Imaginaros lo que dos personas que estuvieran lejos. Simplemente imaginemos vuestra ciudad y otra ciudad que esté a 60 kilómetros de distancia. Por ejemplo, la distancia que hay, estoy hablando de Ana María, ¿no? Que Sí, tenemos por aquí, ejemplo, está Ana de María Argentina, ¿no? Entre sí. Buenos Aires y Chivilcoy, por ejemplo. Vale. Pues antes tenía que circular, tardaban una semana en tener una carta de un lugar a otro. Hoy día, fijaos, de Buenos Aires, el Chivilcoy, estamos hablando ahora y me estáis viendo. Y si vosotros de alguna forma conectáis con vuestra pantalla y si tenéis, naturalmente, en vuestro aparato tenéis cámara, podríamos vernos. De hecho, os invito a que lo hagáis. Bien, el tiempo entre nosotros se ha reducido y hay 12.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, estamos en un momento en que hay una reducción del tiempo importantísima. Importantísima. Y esto quiero dejarlo claro, porque el tiempo se moviliza a partir de la epigenética humana también. Es verdad que la Tierra está dando un cambio brutal, se está cambiando el eje magnético de la Tierra, reconocido ya por la propia NASA. En fin, está claro de cómo está todo, cómo está la política, cómo está la sociedad, cómo están los ideales. Bien, todo esto es verdad. Pero también el tiempo se está acortando a partir de la forma en que nosotros tenemos de acortar también nuestra comunicación. Internet, que es el colmo de todos los males, también es el colmo de todos los bienes, porque nos sirve también para comunicarnos, para hacer posible que las intenciones sean proyectivas y sean adecuadas para nosotros. Intención-idea surge del vacío del campo cuántico de información. ¡Bah! ¡Qué concepto! Bien, resulta que después de la luz, después de todo lo que se nos ha dicho, de todo lo que representa el pensamiento, aún mucho más allá de allí, hay un campo de información que le podemos llamar lo que vosotros queráis. Si sois religiosos, le podéis llamar el Dios eterno. Si sois científicos, le podéis llamar el campo punto cero. Podéis utilizar la palabra nirvana, podéis utilizar lo que vosotros queráis. Pero este punto es un punto de información. Allí todo está escrito. Lo que decíamos, todo está escrito. Pasado, presente, futuro. Y son simplemente opciones. Es como cuando vas a un restaurante. Tienes la opción de comer determinados platos. A ver, ¿cuántos platos tenemos? Hoy hacemos esto, todo. Y tú escoges. Y según lo que escoges, tienes un tipo de digestión u otra. Esto está claro. O te sientas bien la comida o mal. O sea, tienes la opción. Y esta opción es la que tenemos de hilvanar muy delgado. Hay que trabajar muchísimo la intención para entender que esta intención-idea o esta idea transformada en intención pueda llegar a realizarse. Bien, ¿cómo saberla? Es fácil. Es fácil.
Intuitiva. Cuando es intuitiva, es una frecuencia cardíaca. Por ejemplo, esto me ha ocurrido a mí algunas veces y supongo que a la mayoría de vosotros. Queréis ser generosos con alguien. Queréis hacerle un regalo. Y tenéis dos opciones. Puede ser que tengáis que hacer un regalo o puede ser que sintáis hacer un regalo. Si realmente sentís hacer un regalo, imaginaros que es el hombre de vuestra vida o la mujer de vuestra vida. Y vais a buscar un anillo precioso. Porque sentís una frecuencia cardíaca. Entonces, naturalmente se os muestra un muestrario de anillos. Los palpáis, los sentís y también tenéis la cuestión de rechazarlos o aceptarlos. Yo cuando hago esto siempre pongo la mano en el corazón y entonces voy palpando. Hace muy poco tuve que hacer de intermediario de un adolescente que tenía una relación amorosa con otro adolescente y le hice escoger a él, obviamente, un regalo. Y fue muy curioso porque lo escogió con los ojos cerrados. Y entonces yo estaba observando dónde se movía la energía y la respiración. Es curioso que escogió el regalo y lo que se movía, su respiración, era absolutamente cardíaca. Antes había escogido otra cosa y su respiración era abdominal. Esta es la diferencia. A mí también me ha pasado muchas veces. Escoger. La frecuencia cardíaca es aquella que dice, esto es. La intuición. Esta es, cuando hacemos la intención, idea, la sentiremos aquí. Cuando es un deseo, por ejemplo, yo no tengo tan buena intención y quiero regalarle algo a alguien para quedar bien, primero es un esfuerzo para mí. Y seguramente es un esfuerzo, entonces empezaré a pensar, ¿cuánto vale el anillo? ¿Cuánto me he gastado? Malo que cuando tengas de ir a regalar algo digas, vamos a estudiar qué presupuesto tengo. Malo, malo. Porque cuando ya cuentas con el presupuesto es que tienes un proceso de pérdida en el momento que tienes de regalar. Es muy interesante que veáis este concepto, espero no cansaros, pero es muy importante porque, claro, de esto no se habla nunca, se dice, ¿qué tienes de hacer? Y tienes de hacer no sé cuántos mantras y no sé cuántas cosas, no, pero cuidado, hemos de depurar, hemos de saber exactamente qué estamos buscando y no buscando, qué queremos encontrar. Por lo tanto, es muy interesante no tener frecuencias abdominales. Pensemos, los deseos se disfrazan de ideas y nos hacen confundir. Y cuidado, muchas veces estos deseos nos llevan a la miseria y a la ruina. Mucho cuidado con eso. Porque claro, si el deseo se proyecta, se proyectará en el cúmulo cuántico del deseo. Conectarás con todos los que tienen deseos. Y si este deseo es destructivo, por ejemplo, estás pensando en que aquel anillo te va a arruinar, vas a conectar con todos los que están en aquella dimensión. Y de alguna manera, esta ola escalar hará que vivas esta ruina. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado ahí. Bien, o sea, ya sabéis, o el estómago o el pecho, dos cosas. Proyectos de luz, proyecto verdadero y proyecto falso. La respuesta, cuando el proyecto de luz, la visualización, es verdadera, cuando tú realmente proyectas en forma de paz y amor esta intención, la respuesta es la relajación. Pero si tú, este proyecto y esta idea es un deseo caótico y destructivo, la respuesta es abdominal
y te produce ansiedad al visualizarlo. Es muy interesante darse cuenta de esta situación tan perversa. Mucho cuidado porque ahí puede haber problemas. Por esto los dones, cuidado, os estoy hablando muy, muy en profundidad, porque estamos hablando de ciencia. Estamos conectando con ondas alterantes, caóticas o todo lo contrario. Ondas proyectivas como abertura de luz. Bien, por lo tanto, la segunda parte será la visualización verdadera del proyecto. Pero fijaros que ya depende de arriba, escalarmente, qué tipo de proyecto tengo. ¿Es realmente un proyecto idea, una idea que realmente es pacificadora para mí? Y no nos preocupemos, que si es así, podemos visualizarlo en paz. Y aparecerán circunstancias, lo veréis. Sigamos. Después, lo importante será la verbalización, el sonido. La verbalización mántrica que llamamos. Puede ser verdadera también. Cuando es verdadera es concreta y sentida. Mira, una oración se puede verbalizar de muchas maneras. Podemos incluso rezar un Padre Nuestro. Todos somos de la cultura, la mayoría de nosotros, soy de la cultura judeo-cristiana. Practicantes, no practicantes, está lo mismo. Pero el Padre Nuestro lo conocemos. ¿Y cuántas veces se ha recitado este Padre Nuestro? Padre Nuestro. O bien se puede recitar desde el corazón. Entonces las consecuencias son totalmente diferentes. También los mantras, porque claro, podemos estar recitando mantras eternamente, pero ¿qué verbalización les damos? Tanto interna como externa. Yo soy practicante de MT desde hace muchísimos años y sé perfectamente que cuando empiezo a recitar el mantra interno, depende de qué entonación interior le doy para que este mantra me pueda funcionar o no. Si es como una rutina, al final me encuentro todos mis 20 minutos de meditación recitando el mantra sin que haya pasado nada. Cuando realmente este mantra lo interiorizo desde el corazón, al cabo de 3 minutos ya no recuerdo ni el mantra y me despierto a los 20 minutos. ¿Qué me ha pasado? Bien, lo único que sé es que estoy absolutamente descansado y que si previamente tenía algo que resolver, inmediatamente me viene una idea que me da la circunstancia para resolverlo. Si he planteado una intención, me ha venido la solución. Yo os hablo de una experiencia personal. Hay algunos de los aquí presentes que sé que sois meditadores y que de alguna manera, como Carlos, que lo veo aquí también, como veo, le explicaba a Carlos precisamente los procesos de la información y hoy estamos en un ordenador que no es el nuestro habitual y que lo hemos tenido de agenciarnos uno de él, porque el otro se estropeó, se cayó. Y las circunstancias que me permitieron, tanto a Monse como a mí, estar hoy de nuevo con vosotros. Es curioso. Lo único, en el momento en que nos pasó esto, y esto es cierto, nos abrazamos los dos. No hubo más comunicación. Hubo un abrazo. E inmediatamente aparecieron las circunstancias para que pudiéramos tener el ordenador. Y aquí estamos, con vosotros. Esto lo sabe Carlos porque yo se lo expliqué. Por aquí Patrick dice, ¿la verbalización manda la orden al cerebro? Sí, señor. Porque nuestro cerebro es mecánico. De esto hablaremos en los cursos. Porque la verbalización es uno de los elementos fundamentales para que nuestro cerebro vibre en una frecuencia o en otra. Y podemos vibrar en una frecuencia escalar, podemos hacer que la glándula pineal proyecte espacios en 3 dimensiones y los cree, o todo lo contrario. Pero cuidado, es que la onda escalar, como veremos, tiene diferentes facetas. Y por lo tanto nos podemos quedar en la faceta de abajo. Y por lo tanto, si nos quedamos en la faceta más densa, es posible que nuestras intenciones se traduzcan en más y más y más y más densidad. Hay personas que me vienen y me dicen, es que cada día estoy pidiendo que me vengan 1.000 euros y no me vienen. Digo, oye, claro. ¿Y si en vez de pedir los 1.000 euros pides circunstancias? ¿Qué pasará? Si aceptas el esfuerzo de observar las circunstancias, ¿qué pasará?
Bien. Pienso que necesitamos todos un curso de orientación hacia la observación. Sí, porque este punto es muy importante y es difícil. Todos sabemos cuando hablamos de cómo pedir o cómo verbalizar, ¿no? Es decir, que es importante porque a veces pedimos confusamente. Claro, es muy confuso. Entonces, ¿y si todos queremos la paz y el amor? ¿Pero realmente queremos la paz y el amor? Y cuidado, que cuando estamos jugando con las máquinas de intención, cuidado, nos pueden dar lo contrario. Así, mucho cuidado con el sonido. Concreto y sentido o falso y recitable. Sigamos. Sí, porque tenemos muchas fichas, ¿eh? Vale. Venga. Aquí tenemos una disquisición interesante. Mantra. ¿Qué representa la palabra mantra? Proviene de un vocablo sánscrito que quiere decir man, mente, y tra, liberar la mente. En otras palabras, un mantra es una vibración sonora que ayuda a liberar nuestra mente de las influencias de la propaganda, pesadillas, ansiedades que se acumulan en ella. De todo lo que hay alrededor. Los mantras son recursos para proteger a nuestra mente contra los ciclos improductivos de pensamientos y acción. Aparte de sus aspectos vibracionales, benéficos, los mantras sirven para enfocar y sosegar la mente. Al concentrarse en la repetición del sonido, todos los demás pensamientos se desvanecen poco a poco hasta que la mente queda clara y tranquila. Bien, ahí tenemos varios mantras que podéis trabajar. Por favor, decidme y apuntad, sin pensarlo, un número entre el 1 y el 7, no lo penséis. Y cuando lo tengáis puesto delante vuestro me decís, ya está. ¿Tenéis ya el número? Por aquí, mientras van apuntando, por aquí dice Patri, claro, la PNL es muy importante, ¿eh? Y dice ella, no es lo mismo decir voy a hacer algo que a lo mejor lo hago. Cierto, cierto. Por eso le decimos que hay que, en una charla, yo no puedo expresar todo este compendio de posibilidades, pero sí que en un curso podemos hablar mucho más profundamente. Vale, todos por aquí ya están. Perfecto. Pues venga, vamos a ver, ¿quién ha escogido el número 1? Bien, el mantra, en este caso son mantras muy simples y sencillos, pues yo os pediría que cada uno de vosotros, según el número que habéis escogido, pensad que por el mero hecho de estar en una charla sobre la intención, ya estáis trabajando en ella. O sea, no es porque sí que estéis en este punto, estáis trabajando en la intención. Por lo tanto, ahí es donde va a radicar esencialmente el gran trabajo de hoy. Entonces, bueno, simplemente si me creéis un poco, durante un mes, ante las intenciones y ante las intenciones, antes de las intenciones, quiere decir, intentéis meditar, aunque sea 10 minutos, con el mantra que os haya tocado. Por ejemplo, los que habéis escogido el número 1, trabajad con el mantra LAM, que corresponde a la tierra, fundamentalmente. Quien ha escogido el 2, utilizad el mantra VAM, que corresponde al Suadhisthana, al segundo chakra. Los que habéis escogido el 3, con el RAM. Los que corresponde al fuego, al elemento fuego. Los que habéis escogido el YAM, YAM. El 4. Corresponde al aire, que corresponde a la Anahata, al chakra del corazón. Los que habéis escogido el HAM, que es el número 5, que representa el Vishuddha, la palabra. Los que habéis escogido el OM, el Ajna. Y los que hayáis escogido el 7... Hay unos cuantos de 7, ¿eh? El silencio. Es muy interesante el silencio. El mantra del silencio es el Big, 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 Big. Es un punto en el espacio. Es el silencio interior. Cada uno de estos mantras os llevará a la paz.
Recitarlos aunque sea 10 minutos al día. Bien, y después proyectar una intención, o antes incluso la proyectáis. Pero es importante que previamente vuestro organismo esté tranquilo. Muy bien, ahora pasaremos un poco y cambiaremos un poco nuestra visión. Iremos y pasaremos a lo que es la escritura. La escritura es algo importante. La escritura puede ser esencial y entonces será simbólica, ideográfica, jeroglífica. Cuidado que aquí hemos cometido un gravísimo error, que esto está al revés. Valores reales y valores impuestos. Está al revés. Bien, ningún problema. Todos sabéis que cuando hablamos de esencial quiere decir valores reales. O sea, está puesto al revés en la pizarra. Bien, a veces pasan estas cosas, ningún problema. Esencial, simbólica, ideográfica, jeroglífica, estos son valores reales. ¿Por qué son valores reales? Porque proyectan ideas directamente desde la luz a la palabra. Y las subsidiarias son cuneiforme, empezamos a tener que interpretar, y alfabética. La alfabética surge de la cuneiforme y entonces son valores impuestos. O sea, una palabra es así porque es así. Atención a las simbólicas, que son las más interesantes, que se encuentran en las escrituras hindúes, hebreas, y las jeroglíficas, que las encontramos también en las pirámides, las encontramos en bastantes lugares. Las ideográficas todavía hoy las encontramos en la escritura china y japonesa. Pensemos que hay escuelas que se dedican simplemente a estructurar estas letras, en teoría, o estos ideogramas, porque ellos de alguna forma traducen la realidad, y por esto son valores reales. Los valores impuestos, que son impuestos por la cultura, son impuestos por las estructuras culturales, religiosas, políticas de los momentos, están directamente relacionadas con la base cuneiforme que surge ya en la escritura sánscrita y que con el tiempo se va transformando en la alfabética. Y de ahí, pues, de alguna manera, viene esta parte subsidiaria de la cultura. Pero atención, la escritura, si la utilizamos adecuadamente, nos ayuda muchísimo porque, claro, lógicamente, veremos que la epigenética de creencia de cientos de años dentro de esta escritura hace que las palabras tengan realmente un valor creativo. Por lo tanto, cuando escribimos, atención. A ver, ¿qué intención tienes y qué quieres conseguir con ella? Por favor, escoged una de estas 4 figuras. Cuando las tengáis, me decís. Por aquí, mientras dice Patri, en la meditación se puede usar todos los mantras, no tiene que ser uno solo. Puedes tener multitud de mantras, pero depende fundamentalmente de qué tipo de meditación hagas. Todas las meditaciones y la oración también tienen este efecto, siempre y cuando sea sentido. En general, y a veces en tu vida cambias los mantras. Hay mantras recitados, los mantras recitados los puedes ir cambiando, y mantras interiores. Los mantras interiores yo recomiendo, es una recomendación, no un valor absoluto, que no se cambie. Cuando un mantra te funciona, no lo cambies. Pero cuando cambia tu realidad, curiosamente cambia el mantra. Por lo tanto, esto también es un concepto del cual hablaremos con más profundidad, porque los mantras son frecuencias de onda. Por lo tanto, claro, tendríamos de ir trabajando en esto. Ya os he dicho que como elemento previo empecéis a trabajar con mantras universales como los que hemos planteado antes. Bien, ¿cómo proyectar una intención? Esto es muy interesante. A partir de lanzaderas mentales, los yantras, encargados de abrir los portales de vacío, o sea, de ir a este punto de información cuántico, llamados campo unificado, campo punto cero.
lugar de la hora en el cual no existe ni el tiempo ni el espacio. Es el lugar de la hora. Curioso que el lugar de la hora, ya hablaremos, corresponde a lo que nosotros llamamos quinta dimensión. Es un espacio en el que nosotros vivimos muchas veces, pero no nos acordamos, porque si nos acordáramos ya no estaríamos en el tiempo. Pero cuando dormimos, entramos muchísimas veces en este espacio del no tiempo y del no matriz. La matriz es lo que de alguna forma condensa el tiempo. Nuestro cuerpo es una matriz y dentro de esta matriz la luz fluctúa. Nosotros somos seres translúcidos, estamos permanentemente bombardeados por luz. Y después nuestra estructura áurica emana luz permanentemente. Somos una bombilla, aunque no nos parezca. Somos una bombilla con patas muchas veces. Pero bueno, hemos de saber entender lo que quiere decir este concepto. Quiere decir que dentro de nosotros las células emiten cantidades enormes de luz, ¿no? La palabra yantra proviene de la raíz sánscrita yam, que significa dirigir, aunque también se le expresa como concebir, como un concepto mental. El yantra es un instrumento de la mente para dirigir, ¿qué? La intención. Se trata de dibujos. ¿Cómo lo podemos hacer? Dibujos de formas geométricas que guardan un importante valor representativo de la energía del cuerpo y del cosmos. Los mandalas, pero también, naturalmente, todo lo que representa la geometría sagrada. Hemos hecho cursos de geometría sagrada, y por lo tanto, los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos en movimiento y en 3D nos dan una gran potencialidad para proyectar en el campo punto cero todas nuestras intenciones. Pero atención, estos yantras pueden ser realizados para la paz o para la destrucción. Hay que ir, pues, y hay que saberlos utilizar. Estos generadores o lanzaderas les llamamos generadores de sucesos aleatorios, GSA, y pueden ser mentales, conscientes, o sea, de la consciencia, instalados en forma de yantras dentro de nuestra mente y que puede invocarse al proyectar la intención. Por ejemplo, uno de estos instrumentos puede incluso aprenderse. Y os enseñaremos a aprender a visualizar interiormente un yantra. Eso también es importante. O mentales, conscientes. Mentales conscientes quiere decir que son instrumentos que están delante nuestro, que podemos ver, en forma de máquinas de intención. El sistema más característico es un sistema que muchos de vosotros conocéis y que funciona muy bien, que es el Vital Frequency Waves, donde se utiliza la luz, las formas geométricas, en 3D, en 4D, la música, la verbalización del proyecto. Y además, se carga agua, que veremos que el agua es un instrumento de materialización de la intención, y se carga agua con escritura puesta debajo de este instrumento de agua, o sea, de este elemento. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso de los que utilizamos muchísimas veces, debajo del cual ponemos naturalmente la intención escrita. ¿Cómo es la influencia de la intención? Hay tres tipos de influencia. Una es la influencia causal. La mente puede empujar a una lanzadera en determinada dirección. A esto le llamo confianza mitológica, la mente colectiva. La mente colectiva puede cambiar muchísimas cosas. Hace unos años hay el experimento que se hizo en Estados Unidos con una máquina aleatoria cuando hubo el juicio sobre, ¿cómo se llama? Michael Johnson, ¿no? Michael Jordan, perdón. Jordan era un hombre que se le había acusado culpable de la muerte de su mujer. Jordan era un personaje mítico, es un personaje mítico del baloncesto. Sí. Y, lógicamente, este juicio, que era un juicio conjurado, como se hace en Estados Unidos, era un juicio que metía en tensión a todo el pueblo americano, en la cual una mayoría absoluta, casi absoluta, tenía la intención, el yantra, de que le declararan inocente. Las pruebas de culpabilidad eran
evidentes. Pero el veredicto fue inocente. ¿Quién movió la máquina del tiempo? ¿Quién movió a todo el jurado para que hiciera un cambio a este nivel? ¿Quién movió todo el aparato judicial americano para que realmente saliera inocente cuando las pruebas eran de culpabilidad? ¿Y cuándo lo celebró la cantidad de la mitología americana? Celebró este caso. Es muy interesante que nos demos cuenta de esto y hay otros casos. Bueno, la confianza mitológica corresponde fundamentalmente también a todo lo que era rezar a la Virgen, tiempo atrás. Se rezaba a la Virgen y la mitología de la Virgen hacía posible que se transformara la intención. También, naturalmente, hay otras mitologías. En época helenística era el ruego a los dioses, la conexión con ellos, ¿no? Bien, ¿qué influencias más puede tener la intención? La influencia precognitiva. La mente intuye el momento preciso, la emoción intuitiva. O sea, el momento en que yo siento que debo pedir la intención. Hay momentos en los que mi corazón habla por mí. Y eso también tenemos de intentar buscar cuándo sucede y cómo sucede. Y la influencia retrocausal. El Vital Frequency Waves es una visión circunstancial de futuro. Es la capacidad de proyectar el futuro. ¿Cómo? Bien, en el Vital Frequency pues tenemos las figuras geométricas, el ordeno, que es una manera de hacer una proyección verbal de nuestra intención, naturalmente, y también la concepción del está hecho, está concedido. Está hecho, está conseguido. O sea, la materialización práctica de la intención. Pero a partir de ahí tendremos de estar muy atentos a las circunstancias. En general hay una dispersión en las circunstancias. Estamos en una situación de ordenar, pero no estamos atentos a lo que va a pasar. O sea, cuando realmente ordenas, tienes de ver qué es lo que va a pasar alrededor. Y tienes de observar, obviamente, las circunstancias hacia dónde te llevan. Muchas veces pueden aparecer obstáculos en el camino, pero estos obstáculos en el camino seguro que nos desvían de la intención para llevarnos hacia otra dirección, ya que aquella no era la adecuada para conseguirla. Hemos de saber entender qué nos está ofreciendo el espacio y el tiempo para hacer posible la intención. Ahí tendremos de trabajar mucho, pero como os digo, el Vital Frequency es una muy buena máquina retrocausal, porque hace posible proyectar, y es simple y sencilla, porque hace posible proyectarnos en el futuro de una forma fácil. Bien, pasaremos ahora ahí tenemos pues un pequeño recordatorio. La intención viaja a través del tiempo y puede llegar a producir formas o transformar las que ya existen. Esto es importante. O sea, hay muchas personas que te vienen a ver porque tienen un problema de obesidad, porque tienen un problema que no están de acuerdo con su cuerpo. Y cuando me preguntan, ¿y qué debo hacer? Yo les digo, cámbialo. ¿Cómo que lo cambie? ¿Cómo lo puedo cambiar? Bueno, primero, observemos la estructura de nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos de hacer es estar de acuerdo con la estructura que tenemos actualmente. Y después, poco a poco, la moldeamos. Obviamente, a Dios rogando y que nos mazo dando. En muchos casos se tendrá de poner una dieta o hacer un cambio de vida. Pero sobre todo, hay que buscar la transformación amorosa celular de nuestro organismo. De esto hablaremos también en los cursos que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no se puede hablar en una charla solamente de esto, pero la transformación amorosa de las células dentro de nuestro organismo. Las células dentro de nuestro organismo tienen también una vida espiritual intensa. Y esta vida espiritual pasa por la conexión amorosa. Si sabemos hacerlo, y esto se consigue meditando en estados de duerme-vela
y sobre todo aceptando y amando nuestro cuerpo, podemos incluso cambiar la estructura de este cuerpo. Obviamente tendremos de poner la cultura esfuerzo, tendremos de cambiar nuestro modelo de vida, tendremos de cambiar la alimentación, no es una pastilla, es un cambio, es una historia muy, muy diferente. Podemos combinar nuestra matriz, la podemos transformar de la tercera dimensión en la cual estamos en una matriz de cuarta dimensión. Y eso lo podemos hacer incluso con nuestra estructura física, pero tendremos de hacer cambios. Os estoy apuntando los mantras de los chakras porque por aquí estáis poniendo que si el 6 es este, si el 7 es este. Primero he contestado el 6, pero como veo que hay un poco de lío entre el 3, el 4 y el 5, ahora os escribo, mientras él sigue, os escribo los 7. ¿Eh? Recordad que el séptimo era el silencio, pero que él os hacía un sonido. Bueno, es decir, es el silencio, el 7, porque había un poco de lío por aquí, que la gente hablaban del 7. ¿Eh? Sí, pero como la hemos pasado a la pizarra, hay gente que ha quedado en duda del 5 cuál era, bueno, o el 6. Volvemos atrás la pizarra. Si bueno, yo ahora les escribo en el chat porque si no, no tendríamos tiempo de seguir. Yo lo escribo porque solo es apuntarlo. ¿Eh? Bueno, esto quiere decir que tiene interés la charla, ¿no? Claro, porque como tienen que trabajarlo, claro, hay que trabajar. Estaban diciendo que si el 4 era este, es el 5, y ahora os voy a escribir todos, que había empezado a poner el 1, pero os voy a escribir todos mientras le paso ahora aquí la pizarra. Bueno, ahí tenéis un poco también todo lo que representa un poco la física, porque yo he querido en esta charla que tuvierais información suficiente a nivel científico y no solamente a nivel espiritual, porque claro, es muy fácil hablar de la intención pura, es muy fácil hablar del karma, del dharma, todo esto es muy fácil, pero después cómo hacerlo. Y realmente eso tiene un contraste, y claro que lo tiene. La estructura del tiempo, como os lo marco aquí, es lo que los fotones se lían con y viajan a lo largo de líneas separadas de las matrices de los mundos de la tercera y la cuarta dimensión. Esto es muy importante ver cómo se entrelaza la luz. Lo vuelvo a decir, cómo se junta la luz, el experimento de la doble rendica a 90 grados, a 120 o a 180 grados. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Bueno, entonces, simplemente esta pizarra es para que, si queréis, podáis practicar un poco más dentro de lo que es la física cuántica. Por favor, vamos a cambiar la página. Bien, me interesa, casi para terminar, hablaros de Jean-Pierre Garnier Mallet. Para mí, Jean-Pierre ha sido una experiencia interesante. Agradezco a Bessie, que está aquí presente, la cantidad de información que me dio. Y también le recuerdo de años atrás y de tiempo toda la información de los arcturianos, que también hablaremos algún día de ellos. Pero me refiero que la teoría esta del desdoblamiento es realmente importante. Realmente importante, porque este científico demuestra que cada instante que vivimos, una pequeñísima partícula es información mental que recibimos inconscientemente sobre nuestro futuro, de nuestro otro yo. O sea, él hace un experimento en el que demuestra que nuestro futuro ya está dentro de nosotros. Y esto es interesante, porque si el futuro está dentro de nosotros, ¿qué es el ahora? El ahora es estar presente a lo que dice esta partícula, porque lo que dice esta partícula es la matriz que se va a producir. O sea, el ahora es estar en la observación de este punto, porque en cada momento que yo hablo ya estoy en el futuro. Entonces, esta partícula que está dentro de mí es la que va a crear este futuro. Y científicamente Garnier lo prueba a partir de la teoría del desdoblamiento. O sea, nosotros a la vez vivimos en diferentes densidades y dimensiones. Simplemente lo único que tenemos de hacer en la intención es conectar con la dimensión más favorable. Bien, si somos capaces de conectar con la
información más favorable, es casi seguro que vamos a tener primero una gran confusión, después una gran oscuridad, pero finalmente después de la gran oscuridad aparecerá realmente nuestra intención totalmente realizada. Estos son los caminos que tendremos, que son los caminos de la muerte también. Para cambiar algo tenemos de dejar lo que tenemos, y esto es una realidad, para asumir lo nuevo. Y dentro de nosotros esto nuevo ya está hecho. Simplemente hay que absorberlo. Es muy interesante la teoría de Jean-Pierre Garnier, porque nos da la posibilidad de poder absorber y transformar nuestro presente a partir de nuestro futuro. Importante, de verdad. Valores para proyectar la intuición. A ver, ¿cuáles son los valores? Primero, claridad. Vosotros pensad si las intenciones que hacéis son claras. En los cursos me dedicaré esencialmente a trabajar a todos los niveles estos 5 valores, que también corresponden a los 5 elementos. Primero, la claridad. ¿Cómo clarificar nuestras intenciones? ¿Cómo hacerlas claras? Cuando hablamos de claridad, hablamos de luz. Segundo, que estén de acuerdo con el orden natural. Obviamente, cuando hacemos una intención y la proyectamos en Vital Frequency, ordenamos de acuerdo con el orden universal. Es importantísimo. No podemos hacer una intención retrógrada. Y tenemos que saber entender lo que es retrógrado y lo que no lo es. Retrógrado es todo aquello que está impactado y enquistado en circunstancias de pasado que ya no existen. Esto forma parte de nuestro pasado muchas veces. Hay una técnica que es la espinonología, que nosotros practicamos muchísimo y que nos conduce a neutralizar y a borrar las situaciones de pasado y observarlas de otros puntos de vista muy diferentes a la situación retrógrada. De eso hablaremos también en profundidad y explicaremos cómo resolverlo. Deben ser intuitivas, deben salir del corazón. Se deben proyectar con generosidad. O sea, hay que ser muy generoso en este proceso. Cuando nosotros ordenamos la intención para el universo y para nosotros, para todos, para la humanidad. Y finalmente nos tenemos de desapegar de los resultados. Porque si te quedas enganchado en los resultados, acabas con la magia de la intención. Consigues la primera, pero ya no consigues más. Desapegarse de los resultados. Estos son los 5 valores importantes que trabajaremos en el curso. Por aquí, antes de pasar ya a la última ficha, que es el resultado del test, Sí. Patrick dice, hablando de, como ha tenido mucho revuelo, lo de los chakras y los mantras, hablando del séptimo, dice, el silencio no es un mantra, los mantras son sonidos. El silencio es un gran mantra. Entonces, hay un pequeño sonido que os he hablado yo, que volveremos a la pantalla para ver el sonido que hemos planteado. Hay un sonido. Allí en la pantalla, no, la pantalla pone silencio. Silencio. En la pantalla sí, en la pizarra. ¿Lo has verbalizado tú? Lo he verbalizado, el big. El big está marcado en la pizarra, pero no sé si lo han visto. Pero está bueno, arriba, donde pone arriba. Mantras. Pone mantras, big. El big es simplemente un punto de atención. El silencio se puede proyectar a partir de la observación simplemente de un punto. De la observación de un sol radiante que estamos... Yo, por ejemplo, hago meditación sobre el séptimo chakra mirando el sol todas las mañanas.
O Para sea, que no haya dudas, veis miro fijamente el sol, haciendo sun gazing, lógicamente siguiendo digamos, la técnica del sun gazing, ¿no? Pero sí, el mantra Big, ¿eh? Está encima de la base del silencio. La palabra Big es una palabra sánscrita que representa nada. Representa nada. Entonces, pues, lógicamente el silencio es entrar en la nada, entrar en el no ser, y eso se puede hacer recitando simplemente. Muchos dicen que en el séptimo chakra se debería recitar el Aum, o Aum, que es diferente al Om. Pero si no queremos una recitación, podemos visualizar un punto o bien centrarnos en la respiración. El mantra en el séptimo chakra es el mantra Zen. El respirar y estar simplemente con la vista perdida en un punto y atento a la respiración. La respiración en sí misma es un mantra. Simplemente haced esto y respirad. Notaréis como las olas del mar, hacedlo. Respiráis por la nariz y sacáis el aire por la boca. Fácil. Sí que es verdad que los mantras, la mayoría, todo entendemos como mantras, pues que son con sonido, pero realmente los que habéis hecho meditación y habéis hecho retiros de silencio, sabéis el poder que llega a tener el silencio, ¿eh? Es decir, que es muy poderoso y como aquí os pone, mantra es liberar la mente, que la mayoría de mantras son con sonidos y vibración, para ayudarnos más bien, porque es muy difícil estar en silencio. Paso a los resultados, entonces. Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tienes de hacer para mejorar? A ver, los que habéis escogido la circunferencia, ¿cuántos? Vale. Los que habéis escogido la circunferencia, hay que mejorar la idea. O sea, la idea no es suficientemente clara. ¿De acuerdo? Los que habéis escogido, digamos, el abanico medio abierto, el arco, la figura B. Debéis mejorar la visualización, hacer trabajos, concretar la visualización. Los que habéis escogido la estrella de David, en realidad un metrónomo. Lo que tenéis de mejorar es la palabra. Y los que habéis escogido el cuadrado, la escritura, materialización, la capacidad de hacer agradecimientos. Agradeced lo que tenéis y lo que no tenéis como si lo tuvierais, pero haciendo agradecimientos escritos. Hay cantidad de gente que siempre me dice, yo siempre estoy agradeciendo. Pásalo a la realidad, baja a la frecuencia, coge tu lápiz y ten tu libreta de agradecimientos. Hoy día todo el mundo debería tener una libreta de agradecimientos. Es una forma de proyectar milagros. También leer oraciones, intercambiar el libro de milagros, por ejemplo, que esto es una técnica, pero sobre todo bajarlo a la realidad fehaciente. Es un trabajo consciente, lo sé, y también una disciplina, y por lo tanto la voluntad de hacerlo. Pero es importante bajar al suelo, es importante el acto de humildad de escribir, la materialización. Así pues ya sabéis, o clarificar la idea, o visualizar correctamente, o mejorar el ordeno radiónico, la palabra, o bien bajar al suelo y escriturizar, lógicamente, la intención.
acuerdo? Vale. Por aquí Patri estaba hablando del mantra del séptimo, que tenía alguna duda porque ella tiene algún apunte en el cual le sale que en el séptimo está el Om. Como el Sí, Om sí, tiene un muy mira, el OM, universal, o el Aum, o el Om Mani Padme es Hum, que se pueden utilizar todos los mantras, ¿no? Pero las escuelas más proyectivas establecen como el mantra mejor el silencio. Y el séptimo chakra se considera el chakra del silencio. ¿Que se pueden utilizar todos los demás chakras? Es indudable, sin discusiones, todos tienen su valor. Ya os digo que hay escuelas que colocan el Aum, otros que colocan el Om. El Om se coloca generalmente en el sexto chakra, por lo que os diré. El sexto chakra es el chakra de la confusión y el Om tiene tendencia a la unión. Pero bueno, se puede poner en el séptimo chakra. Ni hay ningún tipo de problema, lo que os vaya mejor. ¿eh? Entonces, hay escuelas y escuelas. Y entonces, en cada una de las escuelas escoge, obviamente, sus mantras. Los que os he planteado aquí son mantras universales y que podéis utilizar sin ningún tipo de riesgo. Hay escuelas que tienen incluso sistemas de trabajo que tienen mantras elaborados y que de alguna manera hay que utilizarlos de determinada manera. En este caso no, son mantras universales que podéis trabajar con ellos con facilidad y sin problemas. Por lo tanto, Patri, puedes utilizar lo que quieras. El caso es que utilices algo y que lo hagas. Para los del quinto chakra, solo recordar que en sánscrito la letra H es una J, es decir, el am escrito que estaba, deberéis pronunciar ham. Solo recordarlo. Por aquí Mari Carmen Valle, dice, con respecto a la palabra, ¿quieres decir que hemos de ser humildes al hablar, pensar antes de hablar, etcétera? Puede ser. De esto hablaremos con más profundidad, pero lo que sobre todo tenemos de ser claros. La claridad y la profundidad del lenguaje son fundamentales. Y sobre todo el PNL, la programación neurolingüística. Cuidado con el poder de las palabras. Lo que digo se cumple. Y por lo tanto, atención, el verbo se hizo carne. Es muy importante la palabra. Tiene que ser concreta y sobre todo clara. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Claro que sí. Concretar y clarificar. Concretar y clarificar. Vale, no sé si hay alguna pregunta, si no, ya estamos casi llegando a las 11 de la noche, llevamos casi 2 horitas. Mientras, si no sale ninguna pregunta, contestar a Julia que dice si serán todos los jueves el curso. No, el primer día es jueves porque el martes en Barcelona es fiesta. Entonces, el primer día, día 26 de septiembre, empezaríamos el jueves y el resto de clases se harían los martes, como normalmente hacemos. Los martes hay los cursos más bien que son de Josep María o los míos, y los miércoles hay los cursos de Karma Badía y de Ángels. Entonces pasaríamos siempre a los martes, solo pasamos alguna vez al jueves cuando hay algún cambio del martes, pues como este, ¿no? Que es festivo en Barcelona. Por aquí de momento no hay más preguntas, como ya hemos ido contestando. Por aquí Marta Rodilla te saluda desde Francia, Gracias. el Manu y la Marta. Sí, porque allí veía la bandera francesa. Muy bien, hombre, pues encantado de estar con vosotros y de saludaros y espero en breve poderos abrazar a los dos. Felicidades por estar juntos y por tener tanto amor. Gracias. Vale. Julia, empezamos el 26 de octubre, no sé, aquí pones algo de 18, no, después de lo que es las fiestas de la Merced aquí en Barcelona, el 26, en el calendario, y no os preocupéis por email, os lo enviaremos, ahora ya falta poco, y ya os enviaremos la información. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los hermanos de Argentina, gracias a los hermanos que están en Francia y en todas partes del mundo, y sobre todo los que estáis por todas partes de este maravilloso país que es el nuestro. Gracias a todos por haber estado presentes en esta charla de la intención. Espero que os haya gustado y espero que podáis sacar conclusiones de ella. Para terminar, como siempre, si vosotros queréis, os colocamos pues el Connectium, que es una forma de mandar una intención universal. Pero podéis, si queréis, poner vuestra propia intención y proyectarla en el espacio y el tiempo.
si pues con este Connectium nos separamos de vosotros, os mandamos nuestra más profunda intención de paz y amor. Gracias.